Terminábamos la charla sobre Hebreos capítulo 11, sobre todo este recorrido por la fe que nos tomó varias prédicas, en donde el Señor nos llevó a entender realmente qué era la verdadera fe, o en qué radicaba, en qué se fundamentaba esa verdadera fe y cómo poderla alcanzar. Y ahora estamos ya empezando el capítulo 12 de Hebreos, y en el capítulo 12 de Hebreos inicia diciendo lo siguiente. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, este capítulo 12 que vamos a iniciar empieza hablando, o lo que va a hablar más bien es cómo llevamos esa fe de la que nos habló, esa fe de la que nos viene mencionando de lo que es realmente la fe, cómo la llevamos a la práctica, cómo la vamos a vivir en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos en nuestro diario vivir. Eso es lo que va a hablar en este momento. Pero resulta que hoy no voy a hablar de Hebreos. Y tomé como referencia ese versículo porque me quiero detener o quiero llamarle la atención sobre lo que él dice de teniendo en derredor esta nube tan grande de testigos. Quiere decir, yo no sé si usted lo ha notado, si usted se ha dado cuenta, pero cada lugar al que usted llegue y usted diga que soy cristiano, es como si usted hiciera que todos los ojos fueran puestos en usted. Soy cristiano y ¡pum! Para mirar el mínimo detalle de cómo usted habla, cómo usted se comporta, cómo usted sonríe, cómo usted actúa, cómo usted reacciona frente a las situaciones. Y eso es lo que se refiere a la palabra cuando nos dice que teniendo esa nube de testigos tan grande que hay entre nosotros. Pero ¿por qué le digo que no vamos a hablar acerca de Hebreos? Porque le he pedido o he orado al Señor y voy a tomar como un paréntesis en la ciclo que llevamos, en la temática que llevamos de Hebreos, que se llama Obedeciendo un Mejor Pacto. Vamos a hacer un paréntesis y voy a empezar hoy una miniserie que va a durar 3 enseñanzas, la de hoy, la del miércoles y la del próximo domingo, que he titulado El cristiano y la política. Se puso pesado esto. Y quiero decirle, como dije en la oración, que he preparado esta charla con temor y temblor, porque yo sé que este es uno de los temas más difíciles de abordar, más desde el púlpito. Y espero, como oraba, que Dios me dé a mí la sabiduría para poderlo explicar bien, para poder llevar el mensaje del Señor, pero que también en usted coloque el corazón para entenderlo, porque tal vez muchas de las cosas que vamos a escuchar hoy no son tan agradables al oído, no son tan agradables a nuestra carne, como que no nos van a gustar. Pero definitivamente no es lo que yo piense, lo que yo diga, sino lo que la palabra nos quiere direccionar y nos quiere llevar a entender. Y el propósito de esta miniserie, y quiero decirles que me tomé tanto tiempo porque cada palabra que voy a mencionar, cada palabra, o sea, como que he buscado las palabras que realmente le permitan a usted entender. Y el propósito de esta miniserie es renovar nuestra mente. Escúcheme, renovar nuestra mente, para que por medio de la palabra nosotros podamos entender que nuestros pensamientos y actuaciones con Cristo frente a este tema deben ser guiados por Él, deben ser fortalecidos por Él. Dice Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la gloria de Dios, Isaías dijo: hoy soy hombre muerto, porque siendo yo pecador y estando en medio de hombres de labios pecadores, han visto mis ojos la gloria de Dios. Y estaba hablando de cómo él tenía temor, y cada que estamos delante de Dios produce ese temor, y a mí me produce esta charla ese temor, porque quiero que usted lo entienda realmente y que podamos comprenderlo, más cuando seguramente estamos viviendo el contexto histórico de lo que está viviendo nuestra nación. Todos nosotros seguramente prendemos la radio, prendemos la televisión, miramos las redes sociales, nos sentamos a almorzar con los compañeros de la universidad, del colegio o del trabajo, y aunque no seamos políticos y aunque no nos guste el tema, siempre en algún momento sale a relucir por quién va a votar, qué va a hacer, o una crítica o una queja o lo que sea que pase con respecto a este tema. Y entonces por eso he decidido tomar este ciclo, y en este ciclo voy a anticiparme, y espero que de pronto la charla de hoy lo deje así como, uy, si quiero escuchar la siguiente, y espero que el miércoles yo no solo esté acá y diga, ay, no les gustó, porque no es que les guste, es que Dios nos hable. Pero el primer tema de hoy es la perspectiva cristiana de la democracia. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de la democracia? ¿Qué nos dice la palabra con respecto a eso? ¿Qué es eso de democracia? ¿Qué es lo que estamos hablando y que defendiendo la democracia? ¿Pero qué es eso?
¿Qué es eso y por qué la queremos defender? El tema que vamos a tocar el miércoles es el cristiano y el proceso electoral. Oiga, y si votamos, hay que votar. Y si hay que votar, ¿por quién votamos? Uy, el pastor nos va a decir por quién votar. Pues no, no les voy a decir por quién votar. Pero sí vamos a saber si tenemos que hacerlo o no y cómo hacerlo. Y lo que vamos a hablar el próximo domingo, que me parece un tema bien fuerte y que toca directamente a la iglesia, es la corrupción y la pobreza. Y cómo la falta de Dios y de su palabra acarrea no solamente en nuestras vidas, no solamente en nuestros hogares, sino en una nación, cómo acarrea ruina, destrucción y muerte. Y creo que es la palabra la que nos va a hablar de esto. Ahora, soy consciente que este tema para algunos es, uy, por fin, pastor, porque son apasionados por la política, y dicen, por fin este pastor se despertó y va a decirnos ahora sí qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que actuar y cuándo vamos a ir a marchar. Unos pueden estar pensando otros pueden estar diciendo, ay, qué pereza. Los temas que busca este pastor, no, ¿será que me puedo parar y me voy ya para la casa? No se pare todavía, espere un momentico. Pero tal vez para algunos es pereza. Y seguramente otros estarán pensando, pero pastor, usted nos viene hablando de la eternidad, nos viene hablando de que nuestro lugar es en el cielo, y ahora usted se va a preocupar por esos temas tan mundanos y tan inmundos como la política. Pastor, por favor, reaccione. Y resulta que a todos, a los que les gusta, a los que son indiferentes y a los que no les parece, les voy a responder esas preguntas. Parezco Pablo preguntándose en Romanos y respondiéndose. Voy a responderles con la palabra. Y resulta que aunque realmente somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, eso nos dice la palabra, mi ciudadanía no es de este tiempo, de esta tierra, mi ciudadanía es del cielo. Y aunque nuestra mirada está puesta en la plenitud y en la eternidad de Dios, ahí es donde está puesta nuestra mirada, la de todos nosotros, también es cierto que aún seguimos en esta tierra. Y como seguimos en esta tierra, por ejemplo, tenemos deberes y responsabilidades con la familia. Yo tengo deberes y responsabilidades con mi esposa y yo no le puedo decir, no, pues sabe que eso, Cristo viene pronto y al fin y al cabo todo eso acá es temporal ya. Mira a ver cómo se mantiene. No, yo no puedo decir eso. Porque yo tengo mi mirada en lo eterno, pero yo tengo que responder. Y así como tengo que responder en un trabajo también o en un estudio, porque tengo que ir mañana y cumplir un horario o atender la cita que tengo o lo que sea, asimismo tenemos también deberes y responsabilidades con respecto al Estado, al que pertenecemos. O sea que hay una responsabilidad en la que tenemos que asumir porque porque tenemos, mejor no somos, sino tenemos una nube de testigos que está alrededor nuestro. Jesús dijo, hablando de nosotros, su iglesia, usted y yo somos la iglesia de Cristo, hablando de nosotros, Jesús dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que en todas las áreas de nuestra vida, incluida el área política, incluida el área de gobierno, nuestra vida debe ser una vida que glorifique a Dios, que exalte a Dios, que lleve a la gente a pensar diferente. Si yo le dije hace un momento que a veces decir que somos cristianos es como si colocáramos una mira en nuestra vida para que todo el mundo nos mire hasta el mínimo detalle de cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos sentamos, cómo nos comportamos, pues resulta que en esta área seguramente también la gente está a la expectativa de cómo reaccionamos. Y ahora quiero hacer una pregunta solamente para que usted se le responda. Cuando usted habla con alguien de política, cuando usted habla con alguien de lo que está pasando, cuando usted habla con alguien de las próximas elecciones, ¿habla pensando, Dios, tú qué quieres que yo diga? ¿O abrimos nuestra boca simplemente desde nuestros sentimientos y es que estoy con una piedra o es que estoy tan contento o es que estoy tal cosa? Porque acá vamos a entenderlo y le dije que este tema va a ser confrontante. Ahora, quiero dejar algo claro, pero que todos lo entendamos. Resulta que esto no es una charla de proselitismo, o sea, yo no quiero acá hacerle campaña ni a ningún candidato ni a ningún partido, no, acá, y es algo que quiero que usted entienda desde este púlpito, no vamos a tomar este lugar para hacer cosas diferentes a lo que Dios ha colocado este lugar, que es a predicar su palabra, a predicar la palabra de Dios, y este tema está fundamentado en la palabra de Dios.
Pero somos nosotros como ciudadanos los que tomamos decisiones, pero es Dios el que nos debe guiar en lo que hacemos, ¿de acuerdo? Así que no le estamos haciendo campaña a nadie, sino la intención es de que nosotros tengamos claro como cristianos, y escúcheme, hay dos cosas que yo quiero que usted y yo tengamos claros como cristianos. Primero, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente al gobierno? No qué dice la gente, no cómo reacciona la gente, no cómo reacciono yo frente a lo que escucho, sino qué es lo que me pide Dios a mí como cristiano. Y en segundo lugar, qué aspectos debo considerar al momento de tomar una decisión por votar por un candidato. ¿Qué es lo que tengo que mirar yo? ¿Mi filiación ideológica, que me gusta esa persona? ¿O tengo que mirar algo más con respecto a esto que estoy a punto de decidir? Cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, entendemos que Cristo no solamente es mi Salvador. O sea, yo no acepté a Cristo solamente como el Salvador de mi vida. Yo acepté a Cristo como el Señor de mi vida. Y el hecho de que Cristo sea el Señor de mi vida es que Él es el que tiene la autoridad, el que tiene el mando, que yo me sujeto a lo que Él quiere. Y esta es un área igual en ese aspecto. Yo no puedo tomar la Biblia y hay lugares de la Biblia que me encantan, ¿no? Este pasaje me encanta y amén y gloria a Dios y esto es lo que yo quiero. Y mirar otros pasajes donde yo cierro y digo, no, esto como que no me convence. No, o te convence la palabra o no te convence la palabra. Pero no es parcial, no es unas partes sí me gusta y otras partes no. Me gusta o entiendo. Es más que me guste, acepto la autoridad de la palabra o no acepto la autoridad de la palabra. Así que vamos a empezar con lo que tienen para hoy el tema, y el tema hoy es la perspectiva cristiana de la democracia. Usted va a confundirse en momentos porque usted va a decir, el pastor está predicando, el pastor está dando una clase de cívica. ¿Qué es lo que está haciendo el pastor? Bueno, todo revuelto. Pero la idea es que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere, y vuelvo y les digo, seguramente este tema nos va a confrontar. Y si el tema es la perspectiva cristiana sobre la democracia, pues antes de iniciar cualquier cosa, lo primero es entender qué es democracia, porque vuelvo y les digo, hablamos de la democracia y vamos a defender la democracia. ¿Y qué es democracia? ¿Qué es eso? Entonces, una definición dice que la democracia, le va a aparecer a usted allí, la democracia es una forma de gobierno y organización social donde el poder reside en el conjunto de la ciudadanía. Escúcheme esa frase, que va a ser importante para el resto de la prédica, donde el poder reside en el conjunto ¿de quién? De la ciudadanía. Basándose en principios de igualdad y libertad y participación, derivado del griego demos, pueblo, y katros, poder. Este sistema permite a los ciudadanos influir en la toma de decisiones políticas, ya sea directamente o a través de representantes elegidos, garantizándole derechos humanos y pluralismo. ¿Garantizándole qué? Los derechos humanos. Para eso es la democracia, para defender nuestros derechos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero amén sí o amén no, ¿por qué? ¿O está prevenido? Ay, pastor, usted nos puede decir amén y después quién sabe qué va a decir. Entonces dice que es para defender nuestros derechos humanos y para tomar decisiones, y dice que podemos o ser elegidos, entonces cada persona puede optar por un cargo público o podemos nombrar representantes, y entonces sabemos que en una democracia hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que el poder judicial no se nombra democráticamente, porque yo no puedo nombrar a quien me va a juzgar, yo no puedo decirle al juez, venga, este me cae bien, este no, porque seguramente entonces el juez no va a tener como el equilibrio para trabajar en lo que tiene que hacer. Pero sí tenemos la oportunidad de elegir tanto el Congreso, que está compuesto por Cámara y Senado, que son las personas que legislan, que hacen las leyes, y elegir el Ejecutivo, que es el presidente y las personas que él vaya a nombrar, alcaldes, gobernadores, para ejecutar las leyes que se han dictado. Eso es lo que habla la palabra, la democracia, perdón. Ahora, Colombia, cuando yo vengo a Colombia es un estado social de derecho. ¿Y eso qué es? Que somos una democracia. Un estado social de derecho es que somos una democracia. Y después de que en el año de 1991, con el presidente Gaviria, fue promulgada la Constitución Política de 1991, a través del artículo 19 se dio la libertad religiosa. Yo no sé si usted sepa, pero antes no teníamos eso. Ahora tenemos libertad religiosa. ¿Qué es eso? Que cada persona en el territorio nacional tiene el derecho de elegir qué fe profesa. Ahora, parece espectacular, pero es cualquier fe que profese, cualquier cosa que usted quiera. Entonces usted y yo decidimos profesar la fe cristiana. Ok, amén, gloria a Dios, qué bueno. Hay otros que profesan la católica. Ok, perfecto.
pero cada persona puede profesar lo que quiera porque eso es lo que da la libertad religiosa. Y a partir de ese momento los cristianos empezaron a participar en política. Y resulta que los cristianos que empezaron a participar en política, algunos lo hicieron bien y otros lo hicieron fatal. Y como algunos lo hicieron bien, pero otros lo hicieron fatal, eso es lo que hace que este tema sea tan sensible. Eso es lo que hace que este tema sea como tan, uy, ¿será que sí? ¿Será que? Y quiero decirles que oré mucho y me demoré mucho, como les decía, no solamente preparando, no solamente estudiando, no solamente preguntándole a Dios y tomando material, sino también preparando cada palabra que he dicho para que realmente se ajuste a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana y que seguramente en algún momento, escúcheme y le advierto de antemano, en algún momento va a ser chocante. Porque se trata de renovar nuestra mente, se trata de que yo ya no pienso como piensa todo el mundo, que yo no actúo desde mis sentimientos, emociones o lo que mis intestinos me dicen cuando estoy con rabia, sino que actúo conforme a lo que la palabra dice. Y aquí es donde tengo que entender lo que estamos hablando. Así que al hablar de la perspectiva cristiana de la democracia, en primer lugar no es fácil, y les voy a explicar por qué no es fácil. Y si usted ha leído la Biblia me va a entender. Porque la Biblia a mí sí me habla del poder. La Biblia a mí me habla de los gobernantes. Es más, la Biblia me habla de gobiernos. El asunto es que en la Biblia no hay ningún gobierno democrático. Si usted mira en la Biblia no hay nadie que diga, bueno, entonces vamos a elegir a David. ¿Cuántos votos? No, allá no hubo elecciones. Dios dijo a Saúl, después a David, después a Salomón. Y los otros reyes que había en otras naciones eran lo mismo, eran monarquía lo que había. Entonces en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento teocracias y encontramos monarquías. Y en la época de Jesús y el Evangelio, el que reinaba era el Imperio Romano. O sea que no conocemos la democracia desde ese sentido. Entonces, si no hay en la Biblia un modelo democrático, no nos queda otra cosa que mirar a la historia de la iglesia misma que se inicia en el Pentecostés y decir, ok, ¿cómo ha sido el desarrollo de la iglesia a lo largo de los años en esto? Y podríamos marcar dos grandes momentos de la iglesia cristiana. La primera es cuando un emperador llamado Constantino ve por primera vez a la iglesia como un fortín político y entonces se une a la iglesia, hace de la iglesia su bastión. Y haciendo de la iglesia su bastión surge lo que usted y yo conocemos como la iglesia católica. Y a través de la iglesia católica entonces viene una etapa de la vida, de la historia de la humanidad que es fuerte, que es la Edad Media, el oscurantismo y todo, la Inquisición y todo eso que vivimos. Más adelante entonces surge la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante es cuando hay unas personas que interpretando la Biblia adecuadamente entonces entienden que no es como se están haciendo las cosas. Y resulta que esta reforma protestante trae cambios políticos y sociales en los países del norte de Europa, no en los del sur, sino en el norte de Europa, trae esos cambios. Y de este proceso que se vivió con Constantino y de este proceso que se vivió con Martín Lutero, de esto se ramifican todos los estilos de gobierno que podemos conocer en la actualidad. Así que ese sería nuestro referente para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, como no tenemos esa parte, entonces yo voy a empezar a guiarlo en la enseñanza. Y lo primero que voy a hablar es de el cristiano y el Estado. Escúcheme, yo no estoy hablando del cristiano y la democracia, sino el cristiano y el Estado. ¿Por qué? Porque democracia es un sistema de gobierno, como lo es un sistema monárquico, un sistema teocrático, un sistema democrático, un sistema totalitario, un sistema dictatorial. Todos estos son sistemas de gobierno, pero todos corresponden a un Estado, a un Estado. Y según la palabra, independientemente, escúcheme acá, independientemente cómo sea el Estado, la palabra nos llama a someternos y a sujetarnos a ese Estado. Eso es lo que dice la palabra. Así que si nos sujetamos al Estado, entonces la pregunta, ¿y qué es Estado, pastor? Porque ya sabemos que es democracia, pero ¿qué es Estado? Entonces el Estado es la organización política y jurídica de una sociedad constituida por instituciones que ejercen autoridad sobre el territorio y población delimitados. Sus elementos fundamentales son la población, los habitantes, nosotros, el territorio, el espacio geográfico y el gobierno, el poder soberano. Su objetivo es mantener el orden, garantizar los derechos y buscar el bien común. Así que el Estado fue colocado ¿para qué? Para que en cierta forma se detenga el pecado.
Usted no entiendo, pastor, ¿cómo así que se detenga el pecado? Yo quiero que por un momento piense cómo sería una sociedad si no hubiera Estado, si no hubiera normas, si no hubiera leyes y si no hubiera quien hiciera respetar esas leyes. Es más, lo voy a colocar más sencillo. Imagínese Bogotá, con todos los carros que tiene, con todas las vías que tiene, pero sin un solo semáforo y sin pico y placa. Piensa en Bogotá, sin semáforos y sin pico y placa. ¿Usted cómo cree que sería el ambiente? Un caos total. Porque todo el mundo quisiera pasar de primeras, porque todo el mundo quisiera, no, primero yo, no, segundo yo, y habría estrelladas, y habría accidentes, y no habría quien legislara, y entonces seguramente matarían a uno y lo dejaran ahí porque al fin y al cabo no hay autoridades, entonces se murió de malas, échelo por allá y sigamos. Porque eso pasaría, y si me estrellaron a mí no hay quien me responde, si yo estrello no tengo que responder, a menos que nos vayamos a los puños. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, porque no hay legislación. Espera, sí, el Estado sí tiene algo que ver. Y el Estado lo que hace es legislar para que haya ciertas pautas de comportamiento y para que nosotros en esa naturaleza pecaminosa no hagamos lo que querramos, sino que vivamos conforme a unas normas o a unas pautas que hay. Ahora yo solamente coloqué el tránsito. Ahora piense en todo el resto de aspectos. Piense en la seguridad, si no hubiera policía. Piense en la soberanía de una nación, si no hubiera ejército, si no hubiera diplomacia. Entonces todo esto nos habla del Estado. Y el Estado es necesario para entonces detener el pecado. Y Pablo habla lo siguiente. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora usted estará diciendo, claro, pero es que Pablo escribió esto desde Miami, allá en Estados Unidos, donde la democracia es perfecta. Pablo no sabe lo que era vivir en una situación. ¿Si era así? Pablo, cuando Pablo escribió esta carta, quien tiene la hegemonía es el Imperio Romano. Y una de las cosas que ellos están sufriendo es por la opresión que están viviendo, con los impuestos que les están cobrando y con las cosas que están viviendo. Y es allí, en ese punto, donde el apóstol Pablo, no hablando desde su propia prudencia, sino como revelación de Dios, dice: sujétese a toda autoridad, porque toda autoridad viene ¿de quién? ¿Cuál autoridad viene de Dios? Las buenas. A todas, las malas también. Pero diga algo, porque acá ya no nos empieza a gustar. Pero no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Toda autoridad viene de parte de Dios. Ahora, estamos hablando de Pablo, pero déjeme ponerle algunos ejemplos. Pensemos por un momento en dónde fue que empezó a ser formado José. ¿A dónde fue llevado José? No. Primero a Egipto, como esclavo. ¿Y quién velaba por él? Y cuando está como esclavo y está con la esposa de Potifar, y esta mujer lo seduce y todo, y ahora lo echa a la cárcel porque la intenta violar. ¿Cuál fue el debido proceso con José? O sea, ¿cuándo le hicieron el juicio para traer los testigos y mirar? No, para la cárcel. Y de malas. Y claro, uno en la cárcel ve a José renegando este gobierno, estos egipcios que son... No, uno no ve eso en este hombre. Uno ve que hay una sujeción. Y hay otro hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Daniel, que es echado por allá al foso de los leones porque no quiere inclinarse ante la estatua que han construido, pero más sin embargo tampoco le escucho renegando del gobierno ni diciendo nada malo. Es más, en algún momento determinado él hace parte de ese mismo gobierno, y siendo parte de ese gobierno se convierte en luz en medio de ese lugar. ¿Usted recuerda a David cuando apenas era pastor de ovejas y que había un cierto rey llamado Saúl? Que ese Saúl lo buscaba para decirle: Saúl, venga, le tengo un subsidio para darle una casa, le va a comprar un camello nuevo. Era lo que decía Saúl de David. ¿O para qué estaba buscando Saúl a David? Para matarlo. ¿Y cuál era la actitud de David con Saúl?
lo respetaba, lo honraba. Uy, tremendo, tremendo. Pero hay uno más, y este es más fuerte. ¿Ha escuchado hablar de Jesús de Nazaret? ¿Usted sabe quién entregó a los romanos a Jesús de Nazaret? Las autoridades de Jerusalén. El Sanedrín en pleno lo llevó. ¿Y por qué lo llevó? Porque ellos no les tenían permitido matarlo, entonces lo llevaron a Roma para que Roma lo matara. Así que estoy viendo de cómo Dios dice que la autoridad es puesta por Él. Y a veces yo puedo pensar que, ay, pero es que Dios no conoce esta autoridad. No, si Dios conoce, porque toda autoridad es puesta por Dios, nos guste o no nos guste. Y entonces cuando vamos a hablar sobre la autoridad, hablamos desde nuestra percepción, desde nuestro sentimiento, o hablamos entendiendo la responsabilidad que tenemos de Dios. Ahora, así como ellos vivieron en sistemas monárquicos, a nosotros nos correspondió vivir bajo un gobierno democrático. O sea, este es el gobierno que nos tocó. Y acá vamos a vivir, pero implica el mismo principio. Así como ellos se sujetaron a las autoridades, nosotros en este sistema democrático también nos sujetamos a las autoridades, porque es el principio bíblico. Independientemente cuál sea el sistema de gobierno, el principio sigue siendo el mismo, y es sujétese a toda autoridad. Ahora, por el sistema democrático, aquí yo quiero hacer algo porque me parece súper importante esto que le voy a decir, y por favor póngame atención. Como estamos en un sistema democrático, hay que hacer unas diferencias, porque un sistema democrático es diferente a un sistema monárquico. Y entonces en el sistema democrático podemos hacer una diferenciación entre las personas que componemos la iglesia. Entonces cada uno de nosotros como personas individuales, entonces estamos cada uno aparte, y podemos hablar de nosotros como el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de nosotros como el cuerpo de Cristo, ¿de qué estamos hablando? De la iglesia. Pero cuando estamos hablando de usted como individuo, estamos hablando de un cristiano que adora y bendice a Dios. Ahora, si eso es así, quiere decir que el cristiano, escúcheme y espero que me entienda, el cristiano, usted como persona, tiene el derecho de tomar una posición política de acuerdo a lo que usted piense que es lo que usted con la que usted se va a alinear. Y nadie tiene por qué decirle que no, que sí, porque es su decisión, en su pensamiento, en su criterio, en lo que usted cree, en lo que usted ha analizado. Ese es su pensamiento, y usted toma una alineación correcta de acuerdo a su propia perspectiva, y usted tiene el derecho de apoyar y defender ese criterio en los espacios convenientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el grupo de influencia no va a poner a hablar de política. Ay, que el pastor llegue a un grupo y parece hablando de política, los sacamos a chancleta. No, ese no es un espacio para hablar de política. Este lugar no es un lugar para hablar de política. Hay otros espacios, y de pronto en esos espacios usted puede hablar de política y con respeto, con amor, defender sus posiciones en lo que usted crea, ¿de acuerdo? Y escúcheme, pero en el sentido que usted toma ese alineamiento, ahora no olvide que usted no solamente tiene a Cristo como su Salvador, sino también lo tiene como su Señor. Así que es importante que cada uno de nosotros seamos responsables de entender si mi línea política, si la alianza que yo tengo, si el rumbo que yo estoy tomando está más cerca o más lejos de lo que Dios quiere, porque esa sí es mi responsabilidad. Saber si el pensamiento que yo tengo, y eso lo vamos a entender a lo largo que vamos desarrollando la prédica, está alineado con eso. Pero ahora, eso es del cristiano. Ahora hablemos del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo si no toma partido. Y de pronto alguien dice, ay, ¿cómo así, pastor, que no vamos a tomar partido? No, no toma partido. Y se lo doy en un ejemplo sencillo. A partir del próximo domingo, esta iglesia va a ser solamente de los hinchas de Millonarios. El resto se va. ¿Usted cree que eso está bien? No, porque Cristo no murió en la cruz del Calvario por los hinchas de Millonarios. Cristo murió en la cruz del Calvario por los hinchas de Millonarios y por todos los que tienen mal gusto. Murió por todos. Así que no podemos hacer nada frente a eso. Ahora, ¿a qué voy? Espero, lo hago jocoso, pero es para que me entienda. O sea, la iglesia, si la iglesia tomara partido, segura que va a afiliar a unos, pero va a desechar a otros. Y cuando desecha a otros, puede que esté desechando a los redimidos por la sangre de Cristo. Así que el papel de la iglesia no es tomar una postura. Usted individualmente, como individuo, puede tener un pensamiento. Pero la iglesia tiene que ser imparcial con respecto a esto. Ahora, en ese sentido, entonces ya le dije, usted como persona, como individuo,
Es responsable de que su lineamiento político, que su pensamiento político, que las decisiones políticas que usted tenga sean alineadas conforme al que es el Señor de su vida, que es el Señor Jesucristo. Esa es su responsabilidad. Pero la iglesia no puede decir es que es mejor este o es mejor aquel, me gusta más allá o me gusta más acá. No, la iglesia no puede decir eso. ¿Sabe qué puede ser la iglesia? La iglesia puede elogiar lo que es bueno, puede condenar lo que es malo, sin distinción ni sesgo político. No tome la cita porque es que no encontré el nombre del arzobispo, pero quiero contarles algo. Bueno, los viejitos lo vamos a entender más. Pero resulta que usted sabe que en este momento en Nicaragua hay un señor presidente que se llama Daniel Ortega. Pero resulta que ese señor Daniel Ortega subió al poder en el año 78 porque había una dictadura llamada de un señor Somoza. Y lo que hicieron fue sacarlo del poder porque él estaba haciendo cosas malas. Ahora, este arzobispo del que les digo que no tengo el nombre, cuando estaba Somoza en el poder, criticó lo que estaba haciendo. Pero ahora, después de los años, él ahora critica lo que está haciendo el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque él es imparcial, porque él no está mirando si es de un lado o del otro, sino que lo que se hace mal se denuncia y lo que se hace bien se alaba, independiente de dónde venga. ¿Vamos bien? ¿O vamos mal? Estoy preocupado, los veo como que no me entienden. Entonces la iglesia no puede tomar, pero usted sí puede entenderlo a partir de esto. ¿De qué estamos hablando? De que nosotros vivimos en una nación o en un estado con el cual tenemos una responsabilidad, con el cual tenemos un deber. Así como usted tiene deber en el trabajo, tiene deber con su familia, también tenemos deberes con el Estado, y a eso es lo que me estoy refiriendo. Ahora, entendiendo esto, vamos a la segunda parte, y es la perspectiva cristiana de la democracia, y acá empezamos a tomar más énfasis lo que tiene. Porque resulta que en esa perspectiva cristiana de la democracia, para muchos cristianos, para muchos teólogos, para muchos pastores, este sistema es el que más se ajusta a la fe cristiana. Ahora vamos a mirar si es verdad. Vamos a mirar si este sistema es el que más se ajusta a la fe cristiana. Resulta que el concepto de democracia se remonta a la época de Grecia, cuando estaban los filósofos y todos. Y era cuando ellos empezaron a decir, no, espere, pero sería bueno que el pueblo fuera el que participara en las decisiones de la elección de sus gobernantes y que esos gobernantes se convirtieran en los servidores públicos que pudieran ayudar. Ese pensamiento estaba por allá, pero como que quedó diluido. Y entonces viene una ideología democrática moderna. Esa ideología democrática moderna viene del siglo XVII. Y usted dijo, no, pues tan moderna. Del siglo XVII nomás. Pero lo que está hablando es que a partir de ese momento, usted se acuerda de la historia en el colegio seguramente, que le hablaron de Luis XIV, XVI, XVII, XVIII, 20 de julio, todo eso. Le hablaron de todos los reyes que había en ese contexto. Resulta que en ese contexto los reyes de esa época habían tomado Romanos capítulo 3, el que leímos hace un momento, para manipular a las personas. ¿De qué manera la manipulaban? Ellos validaban su autoridad como una autoridad divina. Y como su autoridad era divina, nadie podía pedirles cuentas de nada. Ellos podían hacer lo que quisieran y nadie les podía pedir cuentas, ni siquiera Dios, aunque Dios era, según ellos, el que les daba el aval. Ahora, esto hace que obviamente las personas que están oprimidas, que están así con ese ahogo por las injusticias y los impuestos y todo lo que pasara, entonces deciden como volver a retomar las ideas de la democracia que se habían plasmado por allá en Grecia en años anteriores. Y esas ideas de democracia yo las resumo con esto. Lo que ellos empezaron a pensar es que el gobierno debe ser del pueblo, el gobierno se debe al pueblo, por lo tanto debe ser el pueblo quien lo elija. Esa es la máxima de la democracia. El gobierno se debe al pueblo. Por eso se hablan de servidores públicos. Cuando usted nombra a un presidente, cuando usted nombra a un ministro, un senador, a un representante de la Cámara, a un alcalde, a un gobernador, usted no está nombrando a alguien que es súper... No, está nombrando a un servidor. Es como si usted estuviera en su casa y se le daña, qué sé yo, la llave de lavamanos. Si se le daña la llave, usted no va a llamar al cerrajero. No, él no sabe eso. Usted llama al plomero. Si se le daña la chapa, llama al cerrajero. Entonces acá lo que supone es que vamos a nombrar personas que sean idóneas para servir. ¿Para servir en qué? En administrar justicia en lo que se está haciendo. Entonces la máxima de ellos es esa. Pero esto se pone interesante, así que póngale cuidado. Recuerde que es cívica, es historia y es teología.
14 de julio de 1789 estalla algo que se conoce como la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es que esta gente se rebota y pelea y dice y queremos lo que queremos y todo. Pero escúcheme, hay un pequeño detalle, un pequeñísimo detalle en esta Revolución Francesa, y es que la postura o el postulado que ellos utilizan para generar la Revolución Francesa es un postulado anticristiano. Porque lo que dicen ellos es la soberanía del pueblo. Oh, wow. O sea, nosotros somos soberanos. Nosotros nos gobernamos. Nosotros nos mandamos a nosotros mismos. Ahora, obviamente, yo no estoy justificando o no justificando el rechazo que ellos tienen a los reyes es por la opresión, porque los llevaron al límite, por todo lo que sucedió. Yo no estoy criticando eso. Pero sí lo que estoy diciendo es mirar de dónde viene, la raíz de dónde viene esto, porque ellos tenían un lema. O sea, yo no sé cómo estará mi griego, espero que usted no hable bien griego porque si no me va a corchar, pero en mi griego ellos tenían el lema y el lema era ni Deus ni matri. Ni Deus ni matri. ¿Y eso qué es? Ni Dios ni amo. O sea, lo que están diciendo es que, Dios, gracias, muy amable, hasta acá y fuiste con nosotros. Ahora nosotros nos mandamos a nosotros mismos. Esa es la democracia. Nosotros legislamos lo que queremos hacer, de qué manera queremos vivir, cómo queremos llevar nuestras vidas. Esa es la soberanía. Ahora, lo que atrae a los cristianos, lo que hace que los cristianos se sientan seducidos por la democracia, es porque la democracia ofrece algo que se llama libertad. No, claro, tenemos libertad, libertad de elegir nuestros gobernantes, libertad de tomar nuestras decisiones, libertad de saber cómo vamos a vivir. Ahora, le pregunto, ¿será eso verdad? ¿Será tan buena y tan fantástica la democracia? Porque si así fuera, seguramente no tendríamos los problemas que hoy tenemos. Pero resulta que nosotros hemos comprobado a través de la experiencia dolorosa que hemos vivido en Latinoamérica y en muchos lugares que este sistema también falla. Y este sistema falla por muchas cosas, porque este sistema es sensible si es dado a fraudes, porque este sistema es dado a corrupción, o porque este sistema es dado simplemente a personas que eligen mal, porque entonces hacen de una persona un Dios y no importa lo que esa persona diga. Y escúcheme, cuando yo hable, no estoy hablando de este gobierno, no estoy hablando de este momento actual, estoy hablando de lo que ha pasado a lo largo de la historia. ¿Sabe qué pasó en Alemania cuando se levantó un señor Adolfo Hitler? Que todo el mundo lo quería, todo el mundo lo amaba, o sea, para ellos él era un Dios. Y lo que él dijera era lo que tenía que ser. Y fue tanto la popularidad que tuvo, el respaldo que tuvo, que no mató sino la bobadita de 6 millones de judíos. Porque ahora déjeme hacer una cuña que no hice en el primero y estaba que la hacía y este es el momento. Porque según ellos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y no hay un mensaje más equivocado que ese, que nosotros pensamos mejor que Dios. Así que ellos piensan eso, que la democracia es lo mejor porque supuestamente ofrece libertad. Pero ahora yo quiero que miremos el concepto libertad desde la Biblia para saber si el concepto libertad que tiene la Biblia es el mismo concepto de libertad que ellos tienen o que tiene la democracia. Porque según la democracia, la libertad es la libertad de ser elegido y de elegir libremente, de que nadie me coaccione para hacerlo. Ahora, le pregunto, si yo le digo a usted que me va a lanzar a un puesto público y que deme su botico y yo le voy a dar una tejita o le voy a dar un bultico de cemento o le voy a dar un tamalito, quiero preguntarle si eso es actuar libremente o si eso es manipular el sistema para buscar algo a favor de. Así que este sistema no es tan veraz como quisiéramos, no es tan justo como quisiéramos, no es tan infalible como quisiéramos. Ahora, ¿qué habla la Biblia acerca de la libertad? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo concepto de libertad que tiene la democracia al mismo concepto que tiene la Biblia? Recordemos que el inicio de la democracia empieza con un postulado que es anticristiano. La soberanía del pueblo sacando a Dios del camino. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿La verdad os hará? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, resulta que cuando yo miro el concepto de la Biblia, el concepto de la Biblia no es un concepto de libertad para elegir, sino de libertad para hacer rota la cadena del pecado, del yugo del pecado. Es totalmente diferente. No es que Cristo me hace libre para que yo pueda elegir bien. No, Cristo me hace libre para que yo rompa la cadena del pecado que había en mi vida y ahora pueda caminar conforme a la gracia de Dios. O sea que la libertad que Cristo nos otorga nos da en primer lugar salvación. Entonces esa libertad nos da salvación, por eso tenemos redención y por eso somos extranjeros en esta tierra y por eso apuntamos a la eternidad. Pero lo segundo que hace esa libertad es estrechar nuestra relación con Dios. Esa relación que estaba rota ahora se restaura, ahora tenemos comunión con Dios. Y acá viene el asunto que quiero que usted preste atención. Cuando yo tengo una buena comunión con Dios, cambian mis relaciones con las demás personas. Una era mi relación con mi esposa o mi esposo, con mis hijos o con mis padres cuando no tenía a Cristo en el corazón. Y otra es ahora que tengo a Cristo en mi corazón. Una era mi relación con mis jefes o con mis empleados cuando no tenía a Cristo en el corazón. Y otra es mi relación con ellos ahora que tengo a Cristo en el corazón. Una era mi relación con el Estado cuando no tenía a Cristo en mi corazón y otra cuando tengo a Cristo en el corazón. Y acá nos habla de negación y de entender que Él es el Señor de nuestras vidas y que vivimos para honrarle y glorificarle a Él. Así que lo que está hablando es que Él transforma el resto de nuestras vidas, incluido nuestras relaciones con el sistema político que nos gobierne, sea cual sea. Porque ya vimos que, por ejemplo, Pablo estaba en un gobierno autocrático, donde los tenían sumidos en dolor y en angustia, mas sin embargo Pablo dice, sujétese toda persona a la autoridad establecida. Así que la Biblia nos habla de una ley de libertad. ¿Qué es la ley de libertad? Santiago capítulo 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que Dios nos llama bienaventurados cuando caminamos en Él. Así que nuestra libertad, ¿cuál es nuestra verdadera libertad? Que a partir de que yo entendí el sacrificio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, por el cambio que Él hizo en mi vida, ahora yo puedo sujetarme a Dios, ahora yo puedo rendirme a Dios y lo hago con gozo, con alegría. Pero cuando lo hago con gozo y con alegría, quiere decir que estoy dispuesto a cumplir el mandato que Dios me da, en todos los aspectos, no solamente en los que me gustan, sino en todos los aspectos. Entonces yo como esposo no voy a leer la partecita de la Biblia que dice, mira mi amor, la palabra dice, sujétate a la cabeza. No, también voy a leer la partecita que dice, y tratarás a tu esposa con amor, y la tratarás como a vaso más frágil, y la amarás con el mismo amor que la amó Cristo hasta el punto que Dios subió. Porque es que las dos cosas son la palabra de Dios, no una sí y la otra no, son las dos. Y si la palabra me dice que debo sujetarme a la autoridad, bueno, entonces yo en ese nuevo nacimiento que tengo y en esa redención que tengo, entiendo que la palabra me habla de que tengo que sujetarme a la autoridad. Y en este momento, el sistema político que tenemos y al que nos sujetamos es al sistema democrático. Y le guste a usted o no le guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que el presidente haga, resulta que ese presidente fue elegido democráticamente. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y porque la mayoría decidió que ese fuera su gobernante. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero yo lo dije. Cuando la alcaldía de la señora Claudia López, yo recuerdo que ese domingo en la mañana les dije, por favor, presten atención su voto, porque usted es libre de votar, pero no podemos votar por alguien que abiertamente está en contra de los principios de Dios, por sus principios, por sus valores, por su forma de vida. Entonces les dije en la mañana, les dije, pilas por quién vota. Les dije, pero si a las 5 de la tarde las urnas dicen y salió electa como alcaldesa de Bogotá la señora Claudia López, a partir de ese momento mi deber como cristiano, aunque no me guste, es sujetarme a esa autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Pastor, pero no entiendo porque esa persona no es cristiana y sí, pero toda autoridad es puesta por Dios.
Entonces acá empezamos a entender cuál es mi posición, cuál es mi pensamiento, no desde mis vísceras, no desde mis sentimientos, no de lo que yo considero como justo o injusto, no de lo que dicen las redes sociales, sino lo que dice la palabra, porque la palabra lo está diciendo. Así que nos sujetamos a la autoridad del sistema democrático, no porque este sistema sea ideal, porque estamos diciendo que no es ideal, pero es el sistema de gobierno en el cual estamos en este momento. Y porque entendemos que es lo que Dios ha establecido para este tiempo. Pero eso también me lleva a mí a entender que tengo una responsabilidad también de saber por quién voy a votar, porque resulta que yo tengo ese deber de votar bien, y para votar bien no es que voy a votar por la cara que más me guste, por el que no, voy a decir, bueno, de acuerdo a los parámetros que tengo. Si quieres saber cuáles son los parámetros, venga el miércoles. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Porque yo no voy a votar porque es que el pastor me dijo. No voy a votar porque es que es la cara bonita. No voy a votar porque es que se va en contra del que a mí no me gusta. No. Yo voto con un criterio, porque mi voto primeramente debe glorificar a Dios. Si gana o no gana es otro aspecto, pero yo tengo que entender de acuerdo a lo que hay Dios que me está pidiendo. ¿Listo? Ahora, ya hablamos del Estado, ya hablamos de la democracia. ¿Vamos bien? Yo los veo como asustados. Les dije que no era fácil esta prédica, les dije que no era sencilla, pero se pone más dura. Resulta que mi último punto es la soberanía de Dios versus los derechos humanos. La soberanía de Dios versus los derechos humanos. Una palabra que cada uno de nosotros tenemos entre pecho y espalda, porque nos la han metido por todos lados, es mis derechos, mis derechos. Se hacen protestas buscando los derechos, se hacen parálisis buscando los derechos, se hacen referendos buscando los derechos, mis derechos, mis derechos. Los gobernantes se hacen elegir porque prometen que van a hacer valer los derechos de las personas. Ese es el discurso. Eso es lo que dicen. Podemos decir palabras más, palabras menos, pero ese es el discurso de lo que ellos dicen. Y eso es lo que está en nuestra vida. Ahora, nuestros derechos son tan importantes, y acá por favor présteme atención. Porque acá empiezo a mostrarle, por ejemplo, la belleza de la democracia y la belleza de nuestro sistema político al cual debemos someternos. Porque es tanto lo de los derechos que por esos derechos ahora las mujeres pueden abortar libremente. Porque tienen derecho. Por eso la familia se ha tergiversado. Por eso hoy es válido hombre con hombre, mujer con mujer, como quiera. ¿Por qué? Porque son mis derechos. Por eso, por ahí escuché un presidente, el presidente actual de Perú. El presidente actual de Perú dijo, oiga, todo el mundo en este país tiene derecho a tener relaciones sexuales independiente de cuál sea su edad. El maestro con la alumna, la alumna con el maestro, el jefe con la empleada, no importa. Lo importante es que sea de mutuo consentimiento, pero no importa si la niña tiene 15 años, si el jefe o el profesor tiene 50 años, no importa. Si es de mutuo consentimiento, y uno dice, espere. Ah, pero no, ¿sabe por qué me hacen ustedes esa cara? Porque no les parece. Pero ¿sabe por qué sucede? Porque todos tenemos derechos. A todos nos importan los derechos. Poco nos importan los deberes, pero nos importan los derechos. Es más, hablando de los derechos, entonces hoy encontramos gente por la calle gateando, maullando, ladrando, los terian. ¿Por qué? Porque tienen derechos. Y usted se ríe, y sí, suena graciosísimo, pero ¿sabe que en lo graciosísimo, si no se hace algo, en 2 años estamos legislando porque ellos tienen derechos? Porque ese es el encanto, todos tenemos derechos. Y si mi derecho es, entonces no sé cuántos de ustedes han vivido esto, que van de afán para su casa o vienen cansados del trabajo o algo, y en una calle de cualquiera de la ciudad de Bogotá hay 20 personas que están luchando por sus derechos, y 20 personas que están luchando por sus derechos trancaron el transporte de 100,000 o 200,000 personas que van cansadas para su casa, pero tienen derechos. Porque eso es lo que estamos viviendo, porque ese es el ambiente, y a eso nos lleva este tipo de sistemas y estas políticas populistas que lo que hacen es decir cosas que le agraden a la gente y no realmente legislar para que haya una bendición. Ahora, en ese contexto de los derechos, también ha sido tan fuerte que creo que eso ha influenciado la iglesia.
¿Sabe por qué tuvimos que demorarnos tanto en la prédica de la fe? Porque tenemos que entender que la fe no era, Señor, yo tengo derecho a que tú me des ese carro. Señor, yo tengo derecho a que tú me cumplas ese sueño. Señor, pero es que tú me prometiste. ¿Cuándo te prometí eso? Señor, no sé, pero yo creo que tú me prometiste y no, no, no. No, y entonces como que queremos exigirle a Dios cosas que yo les di porque es mi capricho, pero que realmente no es algo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque estamos incrustados con el tema de los derechos. Pero pregúntenos por los deberes. Pregúntenos por nuestras responsabilidades. Cuando Jesús estaba en su ministerio público, un día fue cuestionado por los fariseos. Y uno de los fariseos se acercó y le dijo: Señor, quiero hacerte una pregunta y quiero que me la respondas bien. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es ese mandamiento? Y Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, esto implica, y escúcheme, ahora vamos a combinar el término libertad, que la libertad que yo tengo en Cristo es una libertad que me lleva que por amor a Dios y por amor a mi prójimo, yo actúo con respeto. O sea, cada decisión que tome en mi vida, cada acción que tome en mi vida, yo tengo que verificar si esa acción glorifica a Dios. Ok, y si esa acción glorifica a Dios, por el amor que le tengo a mi prójimo, tengo que mirar que esa acción que yo voy a tomar no afecte a mi prójimo. Porque entonces de ahí surge en el Sermón del Monte la regla de oro. Y la regla de oro dice que como yo quiero que hagan conmigo, así yo debo hacer con las personas. Entonces la regla de oro se aplica a que si yo quiero que mi esposa sea conmigo amable, amorosa, cariñosa, pues yo no puedo ser con ella un guache, una tarbán, un soberbio, porque no puedo exigir lo que no estoy dando. Que si yo quiero de mis hijos respeto, amor, cordialidad, yo tengo que actuar con ellos con respeto, con cordialidad, con amor. Que si yo soy jefe de una empresa y quiero que mis empleados me respeten, yo tengo que tratarlos con ese respeto, tengo que ser justo en el pago de su salario, tengo que ser honesto en lo que les estoy hablando, porque quiero también que ellos sean honestos con el trabajo que desarrollan, con las cosas que, ¡ay, qué bello sería esto! Porque entonces habla de que esto nos permite a nosotros tener un equilibrio. Estados Unidos no es el ejemplo, pero déjeme colocar un ejemplo pequeñito de algo que sí pasa allá que me llamó la atención. Usted sabe cómo es pasar una calle acá en Bogotá, ¿verdad? ¿Cómo es pasar acá a la 161 para comprar una medicina? Usted se arregló. Señor, gracias. La primera vez que yo fui a Estados Unidos, recuerdo que fui a un centro comercial, creo que era, iba caminando y venía un carro y yo paré. Y el carro paró. Y yo miré al conductor. Y el conductor me miró a mí. Y yo le dije, y él me dijo, bueno, y caminé. Y él me esperó. Y yo pasé la calle y él siguió. ¿Sabe en quién pensó él? En mí. Él pensó, el peatón tiene la vida. Oiga, andaba yo feliz, pasándome por la calle. A ver. Y todos paraban. Y todos paraban. Fue tan chévere. Y llegué a Bogotá. Y se me olvidó que estaba en Bogotá. Y fui a pasar la calle. ¡Ah! La buceta. ¿Por qué? Porque tal vez en ese aspecto, acá somos egoístas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Así que la ley de Dios, que se resume en el amor a Dios, escúcheme, y en el amor al prójimo, implica que todo lo que yo haga tiene que estar sujeto a la comunidad, porque yo no voy a hacer nada que desagrade a Dios y nada que afecte a mi prójimo. Piense por un momento cómo serían nuestras vidas si todos pensáramos de esa manera. ¿Cómo sería la política si los políticos se subieran a un atril
a decir, bueno, yo prometo que toca subir impuestos porque vamos a hacer eso, pero con estos impuestos vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y no les puedo prometer que voy a hacer tal cosa porque eso no se puede, pero voy a hacer esto. Y que usted dijera, creo que lo que está diciendo es verdad y por eso le voy a dar mi voto y espero que como servidor público cumpla. ¿Cómo sería la vida así? ¿Cómo sería la vida si nosotros pudiéramos saber que si yo contrato un empleado, ese empleado va a trabajar las 8 horas que le pagué y va a hacer el trabajo por el que le contraté y va a ser diligente y va a emplear su tiempo en lo que yo le pedí? Pero ¿cómo sería la vida de ese empleado si él supiera que ese jefe al final de la jornada le va a decir, me comprometí con usted en pagarle esto, acá está su sueldo, le voy a pagar completo lo que usted necesita y le voy a dar los insumos que usted necesita para desarrollar su trabajo? ¿Cómo sería de bonito? Pero sí ve que no funciona porque es que yo siempre pienso en mis derechos, pero nunca pienso en mis obligaciones, nunca pienso en las responsabilidades que tengo. Así que cuando yo entiendo así, esta ley que está por encima, escúcheme, esta ley que está por encima de todo capricho humano, hace que antes de que yo haga algo, piense en el bien de Dios, la gloria, no en el bien, sino en la gloria de Dios y en el bien de mi prójimo. Y estas pautas de comportamiento hacen que una comunidad sea buena, que sea viable. Porque yo nunca haré nada que vaya en contra de Dios ni en contra de mi prójimo. Y porque principalmente entiendo algo, y es que Dios es la fuente de toda justicia. O sea, que la justicia viene de Dios. Que Dios es el que legisla, que Dios es el que determina lo que hay. Al contrario, ahora escúcheme, al contrario, ¿de qué estoy hablando acá? De la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios que debería guiar nuestras vidas para tener comunidades estables. Pero al contrario de esto, los derechos humanos suponen la autonomía del individuo. Los derechos humanos suponen que cada individuo es libre. Entonces, en el artículo 16 ¿se acuerda esa Constitución Política de 1991? En la Constitución Política del 91 apareció una frase, yo no sé si usted la ha escuchado, que ¿cómo es que se llama esta frase? El libre desarrollo de la personalidad. ¿Ha escuchado eso? El libre desarrollo de la personalidad. Y resulta que el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia 1991 dice: consagra el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, establece que todas las personas tienen el derecho a decidir su propio modelo de vida, apariencia y actuar, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. Pero si el orden jurídico dice que tengo derecho a hacer el paro, o tengo derecho a vestirme como animal, o tengo derecho a casarme con otro hombre, o a la mujer a casarse con otra mujer, o a una pareja homosexual tener hijos, o a la mujer en embarazo abortar, si la ley me dice eso, ¿qué me limita? Nadie me limita, porque Dios está salido del contexto, porque no está en la ecuación. Y entonces yo simple asumo lo que yo quiero. Así que la pauta principal no es la norma divina, sino es lo que yo quiero. Y lleva al individuo a expresarse y a actuar como cada uno quiere. Entonces yo decía esta mañana, imagínense que un día entonces Violeta se porte mal y María Paula le vaya a dar su palmada y Violeta, un momentico, mamita, yo tengo derechos, usted me pone la mano encima y yo voy y la demando. Ahora, ¿eso es viable o no es viable? Eso es viable. ¿Por qué? Porque en el libre desarrollo de la personalidad el gobierno dice que nadie puede tocar a los niños. Espera, entonces ¿qué estamos formando? Entonces, ¿dónde queda lo que dice la palabra sobre reprender al niño, sobre educarlo, sobre formarlo, sobre colocar principios, valores? Y esto da pie a que tengamos una sociedad egoísta, solo preocupada por sus propios intereses. Entonces ya lo anticipó Pablo cuando le escribió a Timoteo y le dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y quiero terminar con mi conclusión, pero quiero leerla, porque vuelvo y le digo, he escogido cada palabra para que usted lo entienda. El sistema democrático es el sistema que tenemos. Y es el sistema al que nos debemos sujetar, nos guste o no nos guste, porque es la autoridad puesta por Dios.
Pero ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia debe ser la mejor versión de Juan el Bautista en cuanto a ser esa voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Es la iglesia la llamada a denunciar los ídolos modernos y a promulgar la palabra de Dios como norma de vida por encima de los derechos individuales de hombres y mujeres viciados por el pecado. O sea, lo que estamos diciendo es que lo que debe reinar o lo que debemos procurar nosotros es que sea la palabra de Dios por encima de nuestros caprichos, por encima de nuestros deseos. Así que esto de la democracia es serio y tenemos que participar y tenemos que mirarlo, pero también tenemos que entender que nosotros no nos mandamos solos ni actuamos como actúa todo el mundo, sino que nuestro llamado como siervos de Dios es a mostrar algo diferente, es a caminar de una manera diferente. Y vuelvo y repito, no lo digo solamente en este gobierno porque hay críticas, porque hay no sé qué, porque hay memes. No, ¿sabe qué? Lo que pasó en ese mal llamado estallido social en toda Latinoamérica, eso también fue un atentado contra los sistemas de gobierno. Todo lo que venga a romper el ciclo de la manera como se haga, de la manera fraudulenta, del engaño que se haga, es algo que va en contra y a la postre todos estamos pagando las consecuencias. Por gobiernos, no importa que sea de acá, no importa que sea de allá, por gobiernos que no tienen la comunión con Dios y que no tienen el deseo de servir a Dios. Entonces su posición, la primera, es sujetarse a la autoridad, pero segundo, entender que somos responsables cuando vamos a las urnas de cómo vamos a votar, de cómo lo vamos a hacer. Y si quieres saber, los espero el miércoles. Por favor, no se lo pierda. Y sé que esta palabra no es sencilla, pero sé que es necesaria. Porque a veces la iglesia cae en un limbo y si no lo entendemos, escúcheme, hubo voces que me dijeron, ¿en serio? No, siga con Hebreos. ¿Qué va a meter usted en eso? Bueno, pero pregunto, si no es en la iglesia donde nos enseñan esto, ¿en dónde? Si no somos acá donde somos instruidos, ¿en dónde vamos a ser instruidos sobre lo que Dios nos habla y sobre lo que Dios demanda de nosotros? Así que así como tenemos responsabilidad con nuestra familia, así como tenemos responsabilidad con el trabajo, con el estudio, tenemos responsabilidad también con el país en el que vivimos, incluyendo los venezolanos que viven acá, porque hacen parte de esta comunidad ahora con nosotros.